Saludos hermanos y amigos, hoy estamos con ustedes por acá una vez más para compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Y para aquellos que no conocen qué es la escuela sabática es una serie de estudios que nosotros estudiamos cada trimestre, la cual viene en 13 lecciones. Y hoy estaremos estudiando la lección número 7 y la estaremos compartiendo con ustedes. El título principal de la serie es El amor de Dios y su justicia. Y el título de esta semana, que es para el sábado 15 de febrero, se titula El problema del mal. Y entonces empezaremos el día sábado, que se titula El problema del mal, que es el título principal de la semana. Dice, el versículo de memoria dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así, querido hermano y querido amigo, no tenemos otra esperanza en este problema del mal y del sufrimiento que nosotros los seres humanos experimentamos en este mundo sin ninguna causa, o muchas veces es la causa de nuestras acciones, ya que hay dos formas de sufrir, hay dos formas de ser tocado por el mal. Una por nuestras acciones y otra simplemente por haber nacido en un mundo de pecado. Al estar estudiando la palabra vamos a darnos cuenta de que hubieron algunos personajes que están en la Biblia que sufrieron sin causa, inocentemente. Veamos qué nos dice el escritor de la serie. Dice, el mal es quizás el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfecto, bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? O en otras palabras, si Dios es bueno y bondadoso y poderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe a semejante escala? O sea, que no solamente existe el mal, sino que existe a una escala alterada, grande. Dice, ¿por qué existe en semejante escala? No se trata de un problema meramente académico o un simple problema que solo está ahí, sino que de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide que algunos lleguen al conocimiento de ese Dios de amor, de ese Dios bondadoso, ya que el mal existe. ¿Y cómo es posible que el mal exista en las manos o en el gobierno de un Dios todopoderoso? Dice, y la pregunta es, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría y poder y amor son infinitos? Esto es un misterio. No hay explicación, porque la palabra de Dios nos dice que el mal entró al mundo por nuestros primeros padres, pero simplemente nosotros no podemos comprender exactamente y no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por ningún tipo de sufrimiento a causa del mal. Así que, querido amigo, el mal es un misterio, pero que al igual que el amor de Dios es un misterio también que ha sido revelado a nosotros y nosotros no lo podemos entender, también nunca podemos poder entender el mal a su plenitud. Sin embargo, el versículo de memoria nos dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y han dejado de existir. Esa es la promesa bendita y maravillosa que Dios nos hace, así que aferrémoslo con todo nuestro corazón. Veamos qué nos dice el día domingo. El día domingo nos dice, y lleva por título, ¿hasta cuándo, Señor? Es algo que nosotros podemos también llegar en algún momento a pronunciarlo. ¿Hasta cuándo, Señor? En la Escritura nos muestra que el problema del mal no solamente es un contexto, en su contexto contemporáneo, sino que también la Escritura nos dice que hay personajes bíblicos que pasaron y experimentaron el mal y el sufrimiento sin causa. La Biblia no esconde ese punto. La Biblia es para que tú entiendas quiénes somos, de dónde vamos, por qué estamos aquí, qué pasó. La Biblia tiene
explicación de todo eso. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? Y si tú por alguna razón todavía no tienes claro tu existencia en este mundo, o por qué estás aquí, por qué tienes que tocar, por qué tienes que tocar la muerte, tu vida, por qué tienes que tocar la muerte, la vida de tus seres queridos, por qué tienes que tocar el dolor o el sufrimiento de tus seres queridos o a ti mismo. La Biblia tiene explicación para todo eso. Veamos qué nos dice la pregunta. Nos dice, lee Job, Jeremías y Malaquías y Salmos. Dice, ¿cómo traen estos textos el problema del mal en primer plano en la experiencia humana? ¿Cómo traen estos textos? Veamos qué nos dice Job. Job nos dice, cuando yo esperaba el bien, vino el mal, y cuando yo esperaba luz, vino oscuridad. Jeremías nos dice, tú eres justo y poderoso. Dice, y poderoso, dice, pero aún así expondré mi queja delante de ti. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan aquellos que no practican la justicia? ¿Por qué prosperan? Dice Jeremías, y expone su caxa, expone su queja delante de Jehová. También los Malaquías nos dice ¿en qué, dice Jehová, me habéis cansado? ¿En qué te hemos cansado? Dice, ¿en qué dice? ¿En qué hacemos el mal? Dice el escritor. Estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. Los textos estos como quejarte, como se quejó Jeremías. Veamos qué nos dice Jeremías. Vamos a leer solamente Jeremías capítulo 12, versículo 1. Este es uno de los versículos que me encanta, que dice, justo eres tú, oh Jehová, porque yo dispute contigo, para que yo dispute contigo. Tú eres justo, Jehová, para que yo dispute contigo. Dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bienes todos los que se portan desleales. Y esta es la causa que expone delante de Jehová. ¿Por qué, Jehová? Si tú en algún momento también sientes el deseo de exponer una causa o tu causa delante de Jehová, no lo dudes. Jehová está abierto para escucharte. Jehová quiere tener una conversación contigo. Hay una bendición para ti, querido amigo o querido hermano. Si tú por alguna razón, al igual que Job dice, cuando yo esperaba el bien, vino el mal. Cuando yo esperaba luz, vino tiniebla. Si por alguna razón en tu vida tú estás esperando el bien y el mal ha tocado a tu vida, al igual que Job, estoy seguro que tú conoces la historia de Job. Job era un hombre recto y bueno, dice la palabra de Dios. Y quien dijo esto no fue la palabra de Dios, sino que Dios mismo se atrevió a decir. Y Satanás se atrevió a decirle, Job te sirve y es bueno porque tú lo tienes bendecido y él tiene de todo, riquezas. Job era el hombre más rico de aquellos tiempos. Sin embargo, fue elegido para ser tentado por el diablo. Él perdió toda su riqueza en un solo día. Él perdió toda su familia en un solo día. Y él perdió su salud en un solo día, donde fue cubierto por una llaga. Si por alguna razón tú estás siendo tocado por algún problema físicamente o algún problema económicamente o algún problema de cualquier índole, expon tu causa delante de Jehová. Al igual que Jeremías, di, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, expondré mi causa delante de ti. Veamos qué nos dice el párrafo, la última parte del párrafo de en medio. Dice, el mal es muy nefasto. Dios lo odia más que nosotros. Por eso podremos unirnos al clamor que resulta en toda la escritura, en respuesta a muchos males e injusticias del mundo. ¿Y cuál es la en qué podríamos unirlos al clamor? ¿De cuál es el clamor que nosotros tenemos que unirlo? ¿Hasta cuándo, Señor? Tú tienes el derecho. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una creación de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Dios quiere dialogar contigo.
expón tu caso sobre Él, proclama tu clamor de cualquier índole que tú tengas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Abre las ventanas de los cielos para recibir una bendición. Desciende sobre mi vida. No sé por lo que estás pasando. Solamente expón tu casa. Expón tu clamor delante de Jehová. No tengas temor. Jehová está más dispuesto que ti. Más dispuesto a ayudarlos porque Él está de nuestro lado. Él también, dice el escritor, dice que Jehová odia el mal más que nosotros. El libro de Mateos, en el mismo día domingo, nos dice, Mateos 27:46, ¿cómo entiendes estas palabras de Jesús y cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de una forma sorprendente? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que estaba muriendo, exclamó en unas palabras en hebreo que las encontramos en el libro de Mateos. El libro de Mateo 27. Vamos a ver si las puedo encontrar ahorita rápidamente, sin alargar. Mateo 27. Mateo 27. Entonces los amó. Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena Jesús exclamó con gran voz, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras del Señor Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Porque cuando Jesús fue crucificado por mis pecados, por tus pecados, por el pecado del mundo entero, por aquellos pecados que ya cometiste y por aquellos pecados que vas a cometer. Jesús murió por ellos, Jesús pagó el precio por ellos. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Si por alguna razón has caído, levántate. Hay bálsamo en Galaad para tu dolor. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere perdonarte. Ven a Él, acércate al trono de la gracia y Él te salvará y Él te perdonará. Dice Jesús mismo preguntó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz. Desde donde todo el mal del mundo cayó sobre él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal. Y terminará finalmente con el mal. Jesucristo citó las palabras del Salmo 21 que concluyen con una nota de victoria. Así que al Jesús morir en la cruz, derrotó al actor y al consumidor del mal y del pecado y del sufrimiento. Así que hubo una victoria para nosotros, una victoria para Jesús. Sin embargo, esa victoria de Jesús era la esperanza la que lo llevó a Él a morir por nosotros. La esperanza de salvarlos a nosotros. La esperanza de salvarme a mí. La esperanza de salvarte a ti. La esperanza de salvar a todos los seres humanos. Así que yo no sé quién eres tú, pero el Señor Jesús quiere salvarte. El Señor Jesús murió por ti, querido hermano y querido amigo. Quien sea que esté escuchando este estudio, Jesús murió por ti. Veamos qué nos dice el libro de Levítico 16:10, donde el machito cabrito, el macho cabrío, era suelto en el desierto cargando los pecados del pueblo. Y así mismo, así como ese macho cabrito, y esto lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 10, Azazel, el machito que era dedicado a Azazel, el macho cabrito que era dedicado a Azazel, era suelto al desierto sin rumbo, era llevado al desierto donde representaba a Satanás cargando el pecado de todos nosotros.
Pasemos al día lunes, donde encontramos, hay muchas cosas que no conocemos. Querido amigo, querido hermano, hay muchas cosas que no conocemos. Ni del amor de Dios, ni de la justicia de Dios, ni del juicio de Dios, ni de muchas cosas de Dios, ni del amor de Dios. Ni siquiera, dice, podemos comprender el amor sobre el mal. Dice, leamos lo que dice aquí, el fin de la historia llegará con un triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto, queda en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar el problema del mal de una manera provechosa sin que afecte tu vida, sin que la mires negativamente? ¿Cómo podemos hablar del mal o recibir el mal sin quejarnos? Querido hermano, querido amigo, si tú estás pasando, te lo digo, míralo de una manera positiva. Por lo que sea que estés pasando tú, aférrate a Jehová, reclámale. Bueno, no le reclames, muéstrale tu posición. O mejor dicho, expone tu causa delante de Él. Expone tu causa delante de Él. Dile, Señor, glorifícate en mi vida. Sáname, sálvame. Desciende sobre mi vida. Como dice la palabra de Dios, entra a tu aposento, ora en secreto, porque tu Padre te responderá en secreto. Así que no dudes, Él te responderá. Y aquí vemos la pregunta que dice, ¿de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto debemos y cuánto desconocemos? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que se puede estar ocurriendo tras el velo o tras bastidores, como dice la lección? Veamos qué nos dice el libro de Job, capítulo 38, del 1 al 12. Y nosotros conocemos la historia de Job, donde Dios es el que se presenta delante de Job. Y miren lo que le dice. Capítulo 38, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que le dice Jehová a Job. Escuchen lo que Jehová le dice a Job. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin palabras sin sabiduría? Con palabras sin sabiduría. Querido hermano, no importa lo que pase en nuestras vidas, aférrate a Dios. Dios tiene un plan de salvación para ti. No importa que suframos aquí, pero reinaremos allá. Pero la palabra de Dios me dice a mí que así como a Job fue restaurado en salud y en todo, tú también vas a ser restaurado. Aunque por alguna razón Job estaba sufriendo sin causa, y tal vez yo puedo estar sufriendo con causa, o puedo estar siendo tocado por el mal por mi propia consecuencia. Aún así, el Señor está dispuesto a devolverte tu paz, tu tranquilidad y cualquier cosa que que esté en juego entre la batalla entre el bien y el mal. Si tú te pones del lado del bien, el Señor se glorificará en ti, porque el Señor está buscando obreros que lo representen a Él, levantando la bandera del amor. Querido amigo, veamos qué nos dice. Así que no te aferres a nada de que tú no puedas comprender, porque mira lo que le dijo, lo que le sigue diciendo Jehová a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dímelo. ¿O quién extendió el cordel sobre ella? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? Dímelo, si tienes inteligencia. Querido hermano, jamás podremos comprender a Dios, pero eso fue lo que Dios le preguntó a Job. Y miren, ¿qué nos contesta Job en el capítulo 42, versículo
3. Pero vamos a leer capítulo 42 de Job, la respuesta de Job y la conclusión de Job, después de haber tenido esta plática con Dios. Si tú tienes una plática con tu Dios, vas a ser conmovido y vas a ser llevado al conocimiento que tú estás buscando delante de Jehová. Dios siempre tiene la razón. Así que, sin embargo, Dios se glorificará porque Job comprendió esto, y cuando Job pudo comprender que Dios era el Todopoderoso, recibió bendiciones sobre él 100 veces más de las que había perdido. Y mira lo que dice el libro de Job, capítulo 1, capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Él no había entendido a Jehová. Tú lo puedes entender. Tú puedes entender como Job. Habla con él. Expon tu caxa sobre él, delante de él, perdón. Y él hablará contigo y te preguntará: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sin embargo, eso te llevará a la conclusión de que Dios es todopoderoso, de que Dios es el creador y que Dios tiene un plan. Y cuando tú llegas al conocimiento y al reconocer que Dios es todopoderoso y que Dios es Dios y que Dios tiene el control del mundo, tú recibirás la bendición cuando te pongas en tu posición y le des a Dios la posición que le corresponde. Veamos qué nos dice el último párrafo. Dice: con su respuesta Dios dejó claro que Job dice, no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que el mundo y tras vestidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no hayan buenas respuestas para ellas, o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces debemos confiar y aferrarnos a la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Y encontramos en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 6 donde dice: bienaventurado el hombre al cual no se le toman en cuenta sus pecados. Querido hermano, ese es el Dios del cielo, ese es el Dios de la tierra, ese es el Dios creador y hacedor de la tierra. Dios te bendiga. Vamos a pasar al día martes. ¿Qué nos dice el día martes? Dice el teísta ascético. ¿Qué es el teísta ascético? El teísta ascético es una persona que cree, pero no cree, que está indeciso, es casi ateo, pero no es ateo. Veamos qué nos dice. Dios proclama en Isaías: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no son como los pensamientos de ustedes, ni mis caminos, ni son sus caminos como mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes, dijo Jehová. Veamos qué nos dice la pregunta. En el libro de Salmos 73 vamos a encontrar cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean. ¿Qué le hace ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Y qué le hace ver las cosas de la otra perspectiva? Bueno, el salmista lo que lo está rodeando aquí podría decir yo que es el mismo espíritu de envidia y de orgullo y de egoísmo que envolvía el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo actuó el hijo pródigo? Enojado, se quedó afuera. Dijo: a este que te gastó todo tu dinero en la calle, viene ahora, tú vienes, le haces fiesta. Y yo, le dice, y yo que he estado contigo siempre y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para yo gozarme con mis amigos.
Estas son las palabras del hijo mayor al padre. Sin embargo, el padre dice la palabra de Dios que le explica y le dice, hijo, todas mis cosas son tuyas. Tú estás conmigo, tú has estado conmigo. Eso es lo que nosotros no entendemos, o lo que el salmista no entendía, es que él estaba en la presencia de Jehová, que él estaba disfrutando las cosas de Jehová. Veamos qué dice el salmista, solamente para que veamos una parte del Salmo 73. Mira cómo introduce el Salmo 73. Ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia, dice. Y el 12 dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Verdaderamente, riqueza, dice, verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón. Esto fue lo que dijo el hijo mayor del hijo pródigo. Verdaderamente, yo que he estado contigo, en vano me he portado bien, porque tú nunca me has dado. Ahora que viene le haces una fiesta. Este es el mismo espíritu que tenía el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y también es el mismo espíritu que mueve el salmista, que movió a los obreros de la hora undécima, que reclamaron porque el Señor de la viña fue bueno y pagó a todos por igual. Querido hermano, que no sea ese espíritu de egoísmo, de orgullo que te mueva, que tú puedas disfrutar la presencia de Jehová en tu vida, ya que no hay cosa más alentadora que saber que tú tienes a Jehová de tu lado, que la presencia de Jehová está contigo donde quiera que vas. Eso basta y sobra. Hay personas en este mundo viviendo sin la esperanza bendita de la vida eterna. Hay personas viviendo sin conocer, sin tener el conocimiento del perdón de los pecados. Hay personas que viven sin conocer que Cristo murió por ellas. Hay personas que viven sin conocer que Cristo un día dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya que estaba cargando los pecados del mundo, mis pecados y tus pecados, y los pecados que vamos a cometer o que hemos cometido y los que se van a cometer en el futuro, ya que somos pecadores, no tenemos acceso, estamos vendidos al pecado. Y por más, dice la palabra de Dios, que no hay ni uno bueno, por más que tú hagas obras buenas, son como trapo de inmundicia, y solo entramos a la presencia de Dios por medio de la justicia de Cristo, por medio del amor de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Es la única manera que podemos entrar a la presencia de nuestro Dios. Entonces, dice el día martes, hablando del salmista, ¿verdad? Hablando del salmista que tenía el mismo espíritu del hijo mayor de la parábola, del hijo pródigo, y también tenía el mismo espíritu de la parábola de los obreros que se quejaron. Veamos qué nos dice la nota en el día martes, la última nota. Dice, el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuesta para ellos. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Hasta que entró en el santuario que proporciona parte de la clave para el problema del mal. Que proporciona parte de la clave para el problema del mal. Ya que ahí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Pero que no vayas a ser tú que esperes que Dios haga justicia a tu manera, porque tus caminos no son como los caminos de Jehová, porque tus
Tus pensamientos no son como los pensamientos de Jehová. Si a Dios le placiera salvar a esa persona a la cual tú no quieres o que piensas que no alcanzará la vida eterna, no te tienes por qué molestar. O más allá, si a Dios le placiera salvar al mundo entero, que no te moleste, que eso no sea la reacción en tu vida como la reacción que tuvo el hijo mayor, como la reacción que tuvo el salmista, como la reacción que tuvieron los obreros de la hora undécima al recibir el mismo pago, y los otros obreros le reclamaron al señor de la viña por haber pagado igual. Que no sea ese espíritu que te mueva a ti, sino que puedas entender que tus caminos no son los caminos de Jehová, ni tus pensamientos son los pensamientos de Jehová. Si a Dios le place tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia, como le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y salvaré a quien yo quiera salvar. No depende de ti, depende de Dios, de quien Él quiera salvar. Así que aférrate tú a las promesas y mantente del lado de Jehová, ya que manteniéndote del lado de Jehová y practicando el amor y el bien y la misericordia, eres bendecido. Y si practicas y de alguna manera te apartas del mal, eres bendecido porque no vas a pasar por sufrimiento, ni el mal tocará tu vida. Y si por cosas de la vida lo tocan, como la historia de Job, el Señor tiene un plan contigo. El Señor está presentándote delante del universo como una persona digna de su amor y de su bondad. Sin embargo, si por cosas de la vida caeres, recuerda que la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno pecare, abogado tenéis. Así que vamos a ver qué nos dice el día miércoles, que se titula En defensa del libre albedrío. Dice el primer párrafo. Vamos a leer la segunda parte del primer párrafo. Dice, vamos a empezar, vamos a leerlo todo. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, la Escritura revela algunas cosas que nos ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para que ellos se conocen. Una vía para que ellos se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal y el sufrimiento es el resultado del mal uso equivocadamente del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado de la maldad. Del mal uso también que hacen las criaturas de la libertad que Dios les ha concedido. ¿Por qué sin embargo otorgaría Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Si el mal uso de esto llevaría al mal. Respondiendo a esta pregunta, dice, se escribió, dice, que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor y la bondad y el gozo valgan la pena. El mundo de autómatas, de criaturas que operan como máquinas, apenas sí valdría la pena. Que no operan como máquinas. Dice, ser creado, la felicidad de Dios. La felicidad de Dios determina para sus criaturas. La felicidad de Dios determinada por las criaturas por las circunstancias más elevadas es la fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios
determina para sus criaturas más elevadas es la fidelidad de estar libres voluntariamente unidas con él entre sí. Y para esto tiene que ser libre la criatura. ¿Qué nos dice Génesis 2, 16 y 17? ¿Cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y a Eva? La libertad moral que Dios le permitió a Adán y a Eva es que le dijo: de todos los árboles de este jardín puedes comer, menos del árbol que está al centro. El día que comieres de él, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué Dios pone un libre albedrío sabiendo que estos iban a hacerle un mal uso? O sabiendo que Satanás se iba a valer de este libre albedrío para hacer caer la raza humana y hacerla sufrir. Sin embargo, esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Esto lo puedes encontrar solamente cuando estudias todos los principios y todas las cosas y que llenas tu mente de todas las cosas escritas aquí, de que había un plan desde antes de la caída del ser humano. Ya el pecado había sido revelado en la vida de Satanás. El pecado ya existía en la vida de Satanás. Sin embargo, Satanás se había levantado diciendo que Dios era un Dios arbitrario, que solamente quería todo para él, que solo quería que lo adoraran a él y que solamente quería que lo adoraran por la fuerza o por las buenas y que no era justo, que Dios no era un Dios justo. Sin embargo, nosotros conocemos de que la palabra de Dios nos dice que Dios nos da un libre albedrío para que nosotros no fuéramos como unos robots que hiciéramos solamente las cosas por instinto, sino que nos uniéramos a Él por amor. Ahora, ya que estamos en un mundo caído, ¿qué nos queda ahora comprender? Lo que nos queda comprender es que nosotros, de alguna manera, de otra manera, nosotros estamos en este mundo. Y dice la nota, dice, Dios pone esta libertad moral de decidir. Sin embargo, hay un enemigo rondando y nosotros conocemos la historia de la caída del hombre, de Adán y Eva, que fueron los instrumentos que Satanás usó para introducir el dolor y el sufrimiento y el pecado a nuestro mundo. Ahora, si hay alguien que debería morir, es Satanás, porque él es el originador del mal y del pecado y de la muerte y del dolor y del sufrimiento. Si hay alguien que debió ser destruido, es Satanás. Y si hay alguien que en segundo plano debió haber sido destruido y castigado, es Adán y Eva. Sin embargo, nosotros conocemos la historia que Dios se presentó delante de ellos y los perdonó. Los perdonó, aunque la consecuencia continuó, porque Dios es un Dios de justicia, pero sin embargo les dio la promesa de salvación. Y la promesa no vino de hombres, vino de Dios, que les prometió salvarlos y cumplir la promesa de la venida de Jesús, naciendo en este mundo, muriendo por nosotros en la cruz, como leímos. Dios mío, que cuando él estaba cargado dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tenía el peso del pecado sobre él. Veamos qué nos dice la nota del día miércoles. Dice: ¿por qué pedirles que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? ¿Por qué pedirles que no hicieran algo si ellos carecían de libre albedrío? Adán y Eva conocieron el fruto prohibido y desde entonces comieron del fruto prohibido y desde entonces el planeta se llenó de maldad y de pecado. La segunda parte dice: el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y de Eva para producir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. Y el primer dolor y el sufrimiento que vino es la muerte de Caín por su hermano Abel. El asesinato de Abel
por manos de Caín, perdón. Así que ese fue el primer dolor y sufrimiento que vino después de la caída del hombre. Veamos qué nos dice el siguiente párrafo. El último párrafo. Nosotros mismos, dice, ejercemos cada día en un grado o en otro el libre albedrío que nos ha concedido nuestro Creador. No seríamos humanos si no tuviéramos el libre albedrío, sino que nos pareceríamos más bien a máquinas y a robots. Y así sucesivamente. Si nosotros no tuviéramos el libre albedrío, no seríamos humanos y no tuviéramos ese sentimiento de amar, ese sentimiento de llorar, ese sentimiento de no querer sufrir. Sin embargo, déjame compartir contigo este versículo. En el libro de Corintios, capítulo 4, versículo 9, nos cuenta la palabra de Dios que nosotros, los seres humanos, o nosotros, los cristianos, de una manera o de otra, somos un espectáculo para la humanidad. Y esto yo lo podría decir que no solamente los cristianos, sino que el mundo entero es un espectáculo para los otros mundos no caídos, ya que cuando los otros mundos no caídos miran el dolor y el sufrimiento que causa el pecado en nosotros, ellos mismos odian y aborrecen el pecado y creen en las palabras de su Dios como creador al decirles que no hay necesidad, que Él los ama y que todo estará bien. Sin embargo, miren lo que dice en el libro de Corintios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. Bueno, en este caso, con la sabiduría, el apóstol Pablo está sintiendo y está viendo que ellos están siendo un espectáculo, que están siendo sentenciados a muerte y que también han llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros nacemos sentenciados a muerte, los seres humanos. Basta nacer para tener derecho a la muerte. Y más allá de eso, somos un espectáculo porque cada vez que nosotros sufrimos por nuestras acciones, o ya sea porque sin ninguna causa pasamos por algún sufrimiento, las otras criaturas ven el dolor que causa la desobediencia, el pecado, el mal y la tristeza y el dolor que causa en la creación de Dios. La palabra de Dios dice que hasta la tierra está quejándose y está clamando como con dolor de parto, y clama la restauración y clama que Dios la restaure al origen. Y también nosotros también clamamos y deberíamos clamar. Si por alguna manera o por alguna razón tú estás pasando por algún sufrimiento, por algún dolor, clama a Dios. Pon tu causa delante de Dios. Él está dispuesto a escucharte. Pasemos ahora al día jueves. ¿Qué nos dice el día jueves? El amor y maldad. Veamos qué nos dice la nota. Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Una vez más, queda mucho interrogantes. Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente. ¿Por qué desatar su posibilidad exclusiva? ¿Por qué descartar la posibilidad exclusiva, el amor, y por qué destruir permanentemente dañaría la confianza necesaria para el amor? Dice, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Y esto yo lo puedo llevar al Antiguo Testamento. La tierra quedó
en oscuras porque habían malinterpretado a Dios, habían malentendido a Dios. Todavía Jesús vino y dio la mejor muestra del amor de Dios y aún así fue crucificado. Y tú me puedes decir que no, que los personajes del Antiguo Testamento tenían un mal concepto y habían comprendido de una mala manera el carácter de Dios. Tú me puedes decir que no y que no, pero yo te lo confirmo que si no hubiera sido así, Jesús no hubiera muerto. Sin embargo, nosotros también crucificamos a Jesús, pero de una manera exageradamente ellos no lo podían recibir porque tenían un mal entendimiento de Dios, habían malinterpretado el concepto de Dios. Dice, a fin de que pudiese iluminarse las sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engaño, poder de Satanás. Para poder traer al mundo y quebrantarlo y traerlo hacia Dios, había que quebrantar el engaño, poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejército de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste al carácter de Satanás, que es solamente, dice, el mal, el sufrimiento, engaño y odio, envidia. Pero si tú estás representando el carácter de Dios, debes representarlo con la única cosa que conocer a Dios es amarle. Amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste al carácter de Satanás. ¿Cómo nosotros podemos presentar el carácter de nuestro Dios en contraste al carácter de Satanás? Solamente con la arma del amor. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 20, nos dice que debemos vencer el mal con el bien. Y haciendo eso, amontonamos aguas de fuego sobre las cabezas de aquellas personas que nos hacen mal. Y nosotros le pagamos el mal con un bien. Y eso es exactamente lo que Dios nos invita a hacer. Y si Dios nos invita a nosotros a practicar ese principio, seres caídos, Dios también lo practica contigo. Dios lo va a practicar contigo. Dios lo practicó contigo. Que aún cuando nosotros estábamos muertos entre los delitos y pecados, Él murió por nosotros. Él murió por mí antes de que yo lo reconociera como Dios, antes de que yo lo aceptara. Veamos qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Esta es palabra de Pablo que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y eso es lo que nos dice el libro de Romanos 8, 18, que es parte del día jueves. Veamos qué nos dice Apocalipsis, capítulo 21, 3 y 4. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21, 3 y 4? Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y
todas las cosas son hechas nuevas. Así, querido hermano, tenemos que aferrarnos a las promesas divinas. No nos queda otra opción, porque Dios sigue siendo Dios y estamos aquí. La única cosa que yo te digo, Dios tiene un plan. Dios quiere que tú te pongas y levantes la bandera del amor, querido hermano. Querido amigo, Dios te ama. Dios espera por ti. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú te apartes del mal. Dios quiere que tú te apartes del pecado para que el sufrimiento, si sufres, que sufras, dice la Biblia, el que sufra por, por bueno o por alguna razón buena, pero que no sufra por ladrón ni por otra cosa. O si sufre injustamente, ten la misericordia, ten la seguridad que la misericordia de Dios te cubrirá y recibirás más de lo que has perdido en cualquier aspecto, salud, económicamente o cualquier otra forma de que tú puedas perder. Solamente aférrate a las promesas y de alguna manera expon tu queja delante de Jehová. Ve a Él delante de Él. Entra a tu aposento y habla con Él, que tu Dios te responderá en secreto si tú entras y hablas con Él. Leamos la última nota que dice, aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. También puede ver la bienaventuranza eterna prometida a todos que confían en Jesús. Según Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que se manifestará en nosotros, ha de ser manifestada. Dice, tenemos la fe, la confianza necesaria para creer esta asombrosa promesa. El amor y la libertad inmerecidas, inherentes en Él son tan sagradas y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellas. Aunque sabía que le conduciría a la cruz, donde sufriría enormemente. ¿Por qué es tan importante tener siempre presente este pensamiento? El amor y la libertad inherente en Él son tan sagrados y fundamentales que Jesús, sabiendo cuando nos estaba entregando el libre albedrío, que eso lo iba a llevar a Él a la cruz, sin embargo, Él no se negó a darnos la libertad. Pero como les repito, detrás de todo esto y detrás de vestidores hay cosas que nosotros no sabemos ni conocemos. Es posible que este era el plan de Dios. De alguna manera los seres humanos estamos siendo golpeados por el mal y por el sufrimiento, pero Dios tiene un plan con todos los seres humanos. Dios quiere salvarlos a todos. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la vida eterna. Querido amigo, querido hermano, el amor y la maldad son contrarias, pero el amor triunfará sobre la maldad, porque Dios es amor. No dice la Biblia, Dios tiene amor, Dios es amor. Aférrate a las promesas, ven a Él. Si Dios te pide que te apartes y aceptes sus mandamientos, lo hace por amor, ya que al tú aceptar los mandamientos de Dios, te estás protegiendo tú mismo contra sufrimientos y contra la maldad. Querido amigo, incluyendo el sábado es una bendición para ti en este mundo en que vivimos, en un mundo lleno de sufrimiento, de dolor. Aún el sábado es una bendición para ti, donde tú puedes gozar la presencia de Jesús en ese día a toda plenitud. Si nosotros dejamos de practicar el pecado de robar, tendremos una felicidad de que nadie nos gritará ladrón. Si dejamos de chismear, si dejamos de cometer adulterio, si por alguna razón cometes adulterio y dejas de cometer adulterio, vas a tener una felicidad, una tranquilidad mejor. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, que recibas una bendición. No importa por lo que estés pasando, expon tu casa delante de Jehová, así como Job, como Jeremías.
Reconoce que Dios es todopoderoso, reconoce que Él es justo, reconoce que no hay pensamiento que Él no sepa, pero pon tu caxa delante de Él. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él odia el mal y odia el sufrimiento más que nosotros. Dios te bendiga. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal para que veas más videos como este. Espero que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Este sinnúmero de series que compartimos. Así que los vemos el próximo